Yo soy Germán Barbot, nací en el año 44, el 20 de agosto, estoy ya en el límite de estar en 73 y estoy en el agua desde mucho antes de haber nacido. Los orígenes se remontarían un poco a mi abuelo, que fue un inmigrante francés que vivía en Burdeos, y después de venir acá hacia 1880 aproximadamente y recorrer un poco los lugares alrededor de Buenos Aires, era carpintero, había puesto una carpintería de obra en Flores, y vio que había un lugar parecido a los arroyos de su Burdeos natal, y compró una quinta en el Chaná, cerquita del Miní, en mayo de 1903. Y bueno, mi abuelo había tenido 9 hijos, el menor de ellos falleció ahogado en la quinta del Miní, se llamaba Germán, por eso yo me llamo Germán. Y cada uno de sus hijos, 4 mujeres y 4 varones, estaban enamorados del delta, cada uno fueron teniendo sus quintas a medida que fueron creciendo, y en un momento dado mi papá entendió que tener la isla ya en el Chaná y Miní era muy lejano para sus aspiraciones del delta, y entonces compró un terreno para hacer una casa en el Capitán y San Antonio, frente a la hostería Victoria, que era de don Ángel Renosto, el padre de Jorge, y compañero mío de correrías de esa época, obviamente, ¿no? Porque Jorge tenía más o menos mi edad. Y bueno, apoyado por su amigo de muchos años, desde el año 38 que se conocieron, que era Gino Reñicoli, fue creciendo en la náutica. Primero tuvo un barquito, después tuvo otro barco un poco más grande. El primer barco lo compra a un señor por un aviso que en el año 38 se volvía a Inglaterra, era un inglés, porque sabía que su país iba a entrar en guerra y él tenía que volver a defenderlo. Y antes de irse le dijo: mire, le voy a presentar a la persona que me tiende el barco, es muy buen tipo, usted se va a hacer amigo de él. Y le presentó a Gino Reñicoli. A partir de ahí fueron muy amigos con Gino, con don Emilio, y obviamente las familias amigas entre sí. Entonces, de muy chico, yo estuve muy cerca del agua, por tener la casa de fin de semana donde vivíamos del 15 de diciembre al 15 de marzo en Capitán y San Antonio, y aparte por estar muy cerca del astillero Reñicoli, donde con mucha paciencia, tanto Gino como don Emilio me aguantaban y me enseñaban cosas permanentemente. Con Jorge y con Horacio, si bien son un poquito mayores que yo, ya crecimos en una edad más o menos pareja. Y Jorge comentaba una anécdota que él se había hecho junto con Horacio, una lancha que aparentemente no andaba bien y tenían accidentes, para un motor de 45 caballos, que se llamaba Yum Yum, la lancha esa, que fue su primer construcción de lancha de carrera. Entonces cuando Mañasco les cede el casco viejo de ellos, el casco Pagliettini, Jorge me lo da para mi motor de 10 caballos. Con el 10 caballos andaba un poco más despacio, pero alcanzaba para que yo volcara y tuviera los mismos problemas que tenían todos, pero con eso aprendí. Y andaba en verano en la isla, dando vueltas cuando tenía 10, 12 años, y encontraba un camalote y me ponía a dar vueltas alrededor como si fuera una boya de un circuito de carrera. Y andaba con un 10 caballos gastando entre 10 y 15 litros de nafta por día, para que se den una idea del tiempo que andaba arriba de ese motorcito. Bueno, fui creciendo y siempre me gustaron los fierros. En un momento dado, nosotros somos de Caballito, siempre me gustó el agua, tuve ciertas facilidades para la natación, empiezo a competir para el Club Italiano de Buenos Aires. Como nadador oficial nunca fui destacado, pero en el circuito intercolegial llegué a ser campeón intercolegial estilo pecho. O sea, como yo digo siempre, yo en la motonáutica empecé de muy abajo, empecé nadando. Cosa que son pocos los que lo han hecho, ¿no es cierto? Mengen, mi cuñado, que fue campeón de motonáutica, también fue campeón de natación antes de correr en lancha. O sea que era medio de familia la cosa. Bueno, yo fui creciendo, ayudado por mi papá, que era un gran entusiasta de la motonáutica, y de los Reñicoli, que estábamos siempre. Era escribano. Pero un gran amante de la motonáutica. Y de la náutica en general y del delta. Él era un gran amante del delta. Para él era fundamental vivir en verano en la isla porque él descansaba estando a la noche después de cenar en el muelle mirando el río.
Bueno, en un momento dado yo me entusiasmo con los fierros, pero no los del agua, sino los de tierra. Y estando en el colegio secundario, contacto gente de la Asociación Argentina de Automóviles Sport, y a raíz de eso llego a hacer el curso y paso a ser banderillero. Era un poco una inconsciencia, porque éramos todos chicos de 16 años del colegio marianista, y pertenecíamos al Club de Automóviles Sport, la Asociación Argentina de Automóviles Sport, como banderilleros. Y yo fui banderillero en varias carreras en el autódromo, hasta que un día, comentando con mi papá, le conté un accidente que había tenido Germán Pelle, padre, que era conocido de él también. Y mi papá me dijo, ustedes están locos. Pero al poco tiempo me encontré con que entre Jorge y Horacio, Reñicoli, Gino y don Emilio y mi papá estaban armando algo, y a los 16 años me subí a una lancha y empecé a correr con un bote diseñado por Jorge, que medía 2,50 de eslora y que tenía un Johnson de 10 caballos. Y empecé como corresponde a la primera carrera, llegué último, pero último, sin ningún tipo de excusas. Y poquito a poquito fui mejorando y bueno, me fui entusiasmando, y en la medida que yo respondía con no hacer locuras y con andar más o menos bien, no hacer locuras en carrera, porque cuando no corría a los 16 años hacía todo tipo de locuras como correspondía. Y de a poco fui creciendo en el desarrollo del deporte. Y bueno, en un momento dado, ya con más edad, Jorge me diseña una lancha con la que a los 17 años, con un 40 caballos, hago una marca sudamericana en la categoría EU, y fui creciendo en la motonáutica de la mano de los Reñicoli. Pero como uno es chico y tiene muchas inquietudes, no me quedaba solamente con eso, sino que me hice amigos de todos los del ambiente, y en un momento dado tengo ofrecimiento de probar otras lanchas, y empiezo a correr para otros astilleros y fui creciendo, y de a poquito me fui haciendo una posición dentro del deporte de la motonáutica. Sí, en un momento dado fui profesional, pero eso fue después. Eso fue después en los 70. Estamos hablando que yo empecé a correr el 8 de enero del 61. Y mi primer carrera en Palermo fue un mes después. Y le gané con un 10 caballos, que fue la primera carrera que gané realmente. Y el que llegó segundo con una lancha igual a la mía, pero con un motor Jumpa de 14 caballos, fue Horacio Valente, que era el fabricante de los motores Jumpa. Bueno, en mis comienzos tuve buenas y tuve malas. Tuve una buena y 10 malas, era lo razonable. Pero mi papá siempre puso especial atención a de que yo no tuviera el mejor equipo, de que tratara de correr viendo cómo los que iban adelante hacían cosas buenas y hacían macanas. Y yo creo que eso aprendió mucho. Recién tuve una lancha ganadora, digamos, cuando en el año 67 corrían las carreras de turismo, y una lancha dibujada por don Emilio Reñicoli, construida por Miguel García, que tenía un motor Chrysler de 300 caballos, que era de mi papá. El placer de mi papá era ir de copiloto de Gino Reñicoli. Y en alguna carrera que ganaron a Zárate y de vuelta, con mucho sudeste, que hicieron 92 de promedio con esa lancha y de vuelta a Zárate, se dieron tantos golpes que en reuniones familiares resolvieron que ya no estaban para seguir corriendo. Y bueno, la siguiente carrera la corrió Gino Reñicoli con Jorge de acompañante, y la siguiente carrera la heredé yo. Y esa fue la primera vez que tuve una lancha de punta. Pero estamos hablando del 67, yo venía corriendo desde el 61, con buenas y con malas. A partir de ahí fueron más las buenas que las malas. A raíz de eso después tuve una posibilidad por intermedio de Canestrari de correr con la Saban 505. Después tuve una atención de Paglietini para incorporarme a su equipo, y la gente me identifica mucho con Paglietini porque fueron 10 años que yo corrí en Paglietini, en la época en que ya era un piloto de los de avanzada, de los de adelante. No era de los que miraban de atrás para aprender. Y bueno, entonces ahí la gente me empezó a conocer más, pero mis orígenes son de Reñicoli.
Llegó un momento en que, gracias al ingenio de Jorge y Horacio, las lanchas que ellos hacían nos ganaban a las de Pagliettini, y nosotros, con los otros dos pilotos que tenían una gran afinidad conmigo, del astillero Pagliettini, que eran los hermanos Sartú, le planteamos a Pagliettini que queríamos hacer algunas modificaciones. Y Pagliettini dijo, mire, esto que ustedes quieren hacer es peligroso, pero si lo van a hacer, háganlo dentro del astillero y no afuera. Y entonces nos dio todas las posibilidades y nos bautizó SSB, porque éramos Sartú, Sartú y Barbot. Y a partir de ahí empezamos a hacer alguna lancha para nosotros, con tanta suerte que el primer día que debuta la lancha nuestra, Néstor, con esa lancha, le gana la lancha de Pagliettini y la lancha de Reñicoli. Entonces la gente nos empezó a mirar como diciendo, estos son locos, pero también hacen algunas cosas que sirven. Teníamos un 65% de locura, un 35% de cordura, pero íbamos para adelante. Y vino alguno y nos quiso comprar la lancha, y la vendimos diciéndole, mirá que te vendemos la lancha, pero vamos a hacer otra que va a ser mejor que la que te vendemos a vos. Pero la gente igual las compraba. Y Néstor vendió su lancha, Carlos Sartú vendió de él, yo vendí la mía, y hicimos un arreglo con un taller de carpintería, que los hermanos Roberti, para que nos hicieran las lanchas para nosotros. Roberti en ese tiempo trabajaba en un astillero de vela, en FIC, y dejó el astillero y se puso a trabajar con nosotros. Y empezamos a hacer lanchas, y realmente nos fue muy bien. Hicimos como entre lanchas de race y lanchas de offshore, algunas 100 lanchas más o menos. Toda de competición. Lo nuestro era la competición desde 1974 a 1991. Ese fue el tiempo que nosotros hicimos lanchas de competición. Y bueno, hubo lanchas nuestras que fueron a Brasil, tuvimos la suerte, porque en toda esta actividad, aparte de la capacidad y de la habilidad, la suerte es fundamental. Tuvimos la suerte de vender lanchas de Brasil a excelentes pilotos, porque si hubiéramos vendido lanchas de Brasil a los pilotos que no eran excelentes, hubieran llegado cuarta y hubiéramos vendido una, y vendimos como 15 a Brasil, porque al primero que le vendimos salió campeón en la categoría donde corrían las lanchas italianas, que eran el OE brasilero. Y bueno, vendimos más lanchas, y después le vendimos una lancha a un argentino que se fue a vivir a Sudáfrica, y la lancha que se llevó salió campeón en Sudáfrica, y después vino un mexicano y se llevó una lancha, y anduvo muy bien en México. Entonces ya nos empezaron a conocer como que las lanchas que hacíamos nosotros, con diseño de Néstor Sartú, pero donde la opinión de Carlitos y mía era bastante importante también, esas lanchas empezaron a ser conocidas. Tuvimos la suerte de que la federación nos apoyó y fuimos a correr a Rouen. Estuvimos en el 78 cuando llegamos. Ahí tengo una anécdota que pinta lo que son los argentinos en el extranjero. Cuando llegamos a Rouen en el año 78, llegamos a la ciudad de Rouen, y en el diario local, el Paris Normandie, salió una foto nuestra, y en primera plana un cartel grande que decía, llegó el equipo argentino favorito para ganar la carrera. No nos conocía nadie. Ellos no sabían que la lancha que había ido pertenecía a la competencia de la que había estado el año anterior, y que corrían, a veces perdían, a veces ganaban. Pero la lancha del año anterior había estado primero 20 horas, que era la de Reñicoli. La que contaba Jorge hoy. Y entonces a nosotros nos consideraban favoritos porque era argentino. El diseño de ser argentino era fundamental para ellos. Ellos no sabían que había tanta gente que acá que hacía lanchas y que eran tan locos de competir entre sí y que no empujaban como un solo equipo para adelante, sino que competíamos para superarnos. Bueno, ese año estuvimos primero mucho tiempo, tuvimos algunos problemas porque, como dijo en su momento Jorge, es muy difícil ir a correr una carrera y hacer una lancha para una carrera. Es a todo o nada. Si te pasa algo, bueno, a nosotros nos pasó, terminamos llegando segundos, pero llegamos a estar primeros y tengo las clasificaciones hora por hora. En un momento dado, en la sexta hora, teníamos 10 vueltas de ventaja sobre el segundo, en una vuelta de minuto 55, o sea que era mucho tiempo. Siguió la historia y nosotros seguimos corriendo y seguimos vendiendo de lancha a los amigos que nos creían, y en un momento dado nos metimos con el offshore también, y bueno, hicimos alguna lancha de offshore. También tuvimos suerte de que los que las manejaron anduvieron bien, y hicimos un montón de lanchas offshore. Tuvimos algún campeonato del mundo en circuito con mi primo Fernando en la clase R3 de motores internos, en offshore, con muchos pilotos. Tuvimos 8 o 9 campeones mundiales en offshore. Creo que el más importante fue Franco Santelía,
que ganó 2 campeonatos, uno en Italia y uno en Australia, en Nueva Zelanda, perdón, en la categoría de 6 litros. Se fue tornando nuestro amor por la conducción, por nuestro amor por el diseño y la construcción. Y cada vez fuimos menos pilotos y cada vez fuimos más constructores. Y llegó un momento en que, hacia a mediados de los 90, ya no había más movimiento, ya no teníamos tantas ganas de seguir trabajando y prácticamente dejamos el tema de la construcción de lanchas de carrera. Aparte, al no competir nosotros, no teníamos la actualización al 100% de lo que pasaba arriba de las lanchas. Y creo que en casi todas partes del mundo, los principales diseñadores de lanchas de carrera son pilotos. Es muy importante el ser piloto para diseñar una lancha de competición. Bueno, esas cosas nos fueron llevando a de a poquito dejarnos al costado de la parte deportiva, hasta que en el 2005, un día me llama Jorge, que Jorge, junto con Néstor Sartú, con Carlos Sartú, con Oscar Gembe, forma parte del grupo con Fite Bader, del grupo de personas que son de mi generación, un poco más, menos de edad, pero que somos amigos desde hace mucho tiempo. Y Jorge me llama y me dice, mira, estamos armando algo, tenemos la posibilidad a través de Casell de juntar un montón de cosas viejas que tenemos y mostrarlas con un proyecto a ver si hacemos algo tipo museo. Y en el año 2005, a través de Casell, empezamos con las exposiciones en el Museo Náutico, con el Museo Náutico Argentino, a través de Casell en los salones náuticos. Y ahí fuimos creciendo, después vino la gente de Autoclásica y vino la gente del museo, donde estamos ahora acá, donde nos han invitado. Y nuestra idea es llegar a conseguir un espacio donde el museo tenga su sede, donde podamos exponer todas las cosas que tenemos, que son muchísimas. Jorge Reñicoli, el astillero Reñicoli, tiene un montón de embarcaciones, yo tengo un montón de embarcaciones, con la colaboración de mi hijo, que afortunadamente le gusta tanto la náutica y el museo de la náutica, el Museo Náutico Argentino, le gusta, entonces colabora mucho, y con Bader y con Zamora y con un montón de gente que nos ayuda, ya lo veo, estaba Lizarrague por ahí también, gente que son históricos de la náutica, y entonces entre todos estamos tratando de empujar un poquitito toda la historia esta antigua para que no se pierda y que siga adelante. A mí el agua para mí es fundamental. Cuando yo era chico, en verano, que yo estaba todo el verano, de diciembre hasta marzo, en el Capitán y San Antonio, en la casa de mi papá, y él venía todos los días a su escribanía en Plaza de Mayo, yo tenía para moverme mis botes, mis motorcitos que los tengo, de 1.1 y de 2 caballos, y después cuando fui más grande me dieron 10 caballos, y tenía un bote, una canoa de remo con vela y una piragua canadiense con vela. Entonces yo nadaba, andaba a motor, andaba a vela y remaba. O sea, a mí me gusta el delta. Lo primero que me gusta es el delta. Todo lo que viene atrás viene a remolque del delta, pero el delta es fundamental. ¿Está bueno el delta ahora o está con respecto a antes? Mirá, el delta sigue siendo tan lindo como siempre. Para lo mejor, para los que nos gusta el delta histórico, hemos tenido que corrernos 20 kilómetros, cruzar el Paraná
y encontrar la paz y la tranquilidad que había antes en Capitán y San Antonio, cuando estás adentro del Durazno, cuando estás en el Caracoles, cuando estás en el Chaná o en el Paraná Mini. Pero el Delta sigue siendo, hoy, que es un día de semana, si saliéramos al Delta en la primera sección, sigue siendo exactamente igual de lindo que cuando yo tenía 12 años y salía con mi botecito, mi canoa, una canoa tinglada, tipo club, para remar, tipo kayak, pero canoa, que tenía una vela latina chiquita y que yo me iba a remo desde el Capitán y San Antonio hasta lo que hoy sería Isla Santa Mónica, que en esa época no existía, que era todo Río de la Plata, los días del sudeste. Ahí daba la vuelta, subía la vela y me venía viento a favor como a 25 o 30 kilómetros por hora. Yo, como soy motonáutico, voy a hablar en kilómetros y no en nudos. Pero a mí me gustaba todo, o sea, yo si estaba cerca del agua era suficiente. O sea, no me ato a una actividad del agua. Nosotros hicimos todo lo que se puede hacer en el agua, bien o mal hecho, lo hicimos. Mis amigos del barrio ya son los Renostos, los Zabarro que estaban enfrente, Cravioto, los Artú que estaban a la vuelta, estaban a 2 kilómetros que estaban cerca, los Gatti, eran todos los que estaban cerca mío. Como yo estaba 4 meses viviendo ahí, era del barrio. Y cuando yo tenía 12 años, un señor que paraba en la hostería de Renosto, que el padre de Renosto tenía una hostería, fue uno de los avanzados del esquí, en años 55, 56. Y todos aprendimos a esquiar con él, que sabía mucho. El señor se llamaba Ernesto Giró. Y él, con muy buena voluntad, nos enseñó a nosotros a esquiar. Y tanto mi cuñado como yo, Mengen, casado con mi hermana mayor, que ya en el año 56 corría en lancha y había sido campeón de motonáutica, se había iniciado como nadador del Club Gimnasia de Esgrima, había sido un nadador relativamente importante de la época de Galbao, antes de Fanjul, o sea, años 48, 50, por ahí. Bueno, nosotros con mi cuñado, después de que nos enseñó un señor que sabía esquiar muy bien, que era Ernesto Giró, nos consideramos que éramos los reyes del esquí y le quisimos enseñar a mi hermana, la señora de Mengen. Y bueno, lo único que conseguimos en 2 días, llenar las piernas de moretones y llevar la remolque desde Capitán y San Antonio hasta El Dorado y vuelta a remolque cayéndose. Y al final salió, pero salió porque se dio tantos golpes porque nosotros no teníamos la menor idea de lo que era. Sabíamos esquiar lo que nos había enseñado este señor Giró. Pero nuestra infancia, nuestra adolescencia fue todo en el agua. Entonces mis amigos son todos de agua. Y es muy razonable de que yo mire siempre para el otro lado del Luján y no para el lado del Luján de tierra adentro. A pesar de que en mi colegio, en Caballito, un grupo de amigos nos habíamos juntado alrededor de la Asociación de Argentina de Automóviles Sport, hicimos el curso de banderilleros y fuimos banderilleros en el autódromo. Y a raíz de eso me sacaron a mí de los autos que era peligroso para que corriera en lancha y me dejara de correr. Pero, o sea, a mí me gustaban no solamente el agua, sino los deportes mecánicos. Me encantan las carreras de moto. Yo no ando en moto, no me gusta andar en moto. Pero yo fui testigo de cuando vinieron en el año 54 por primera vez las primeras motos de 4 cilindros, las Gilera tetracilíndricas, porque mi papá me llevó al autódromo a verlo, a Libero Liberati y Sandro Milani, que eran los pilotos oficiales de Gilera. Y ya desde esa época me gustan las carreras de moto, las veo por televisión y a veces las voy a ver, pero no me gusta andar en moto. Me resulta mucho más seguro andar en lancha. Para vender embarcaciones, primero hay que ser náutico y hay que saber de náutica. Los grandes vendedores de embarcaciones fueron todos náuticos. Uno tiene que transmitir lo que siente por la náutica para que el comprador interprete lo que precisa. Porque si se equivoca cuando compra, lo perdemos del río. Entonces hay que tratar de orientarlo en el sentido correcto para que si es una persona que va a precisar una embarcación a vela, que no se meta con una lancha. Si le gusta el remo, que no mire un velero o una lancha, sino que practique remo. Y si le gusta hacer turismo y pasear y disfrutar, que se compre una lancha o un barco.
Entonces, un poco nuestra función desde el punto de vista profesional de brokers es al que viene y que desconoce la actividad, es orientarlo para donde mejor va a funcionar en la náutica, porque si no lo perdemos como náutico, es una lástima. Mi hijo empezó porque, bueno, él tuvo la mala suerte de que el padre era yo, entonces a los 7 años ya se sentaba y agarraba los volantes de las lanchas y andaba solo con los motorcitos junto con una compinche suya, que era la hija más chica de Néstor Sartú, Vanessa, y salían con los botecitos desde la casa de los Sartú en el Espere, se metían por el Rama Negra chico a andar solo con los botes y tenían 6, 7 años. Yo hacía lo mismo en el Capitán y San Antonio cuando tenía esa edad. Entonces no teníamos problema en que lo hicieran. Mis hijos aprendieron de muy chiquitos, tanto mi hija Analía como mi hijo Cristian, lo que era el agua y a andar en diferentes equipos, a vela, a motor, a remo, y en sus respectivas profesiones y en diferentes lugares, porque mi hija vive en Chile, se dedican a la náutica. Mi hijo a la mecánica, porque a pesar de que fue piloto y fue un buen piloto, él siempre tuvo más tendencia a la preparación que a la conducción de las lanchas de carrera. Y preparó mucho tiempo lanchas para competir y ahora se dedica al mantenimiento de embarcaciones. Y mi hija en Chile es vendedora de embarcaciones americanas, de embarcaciones francesas, de diferentes equipos. O sea que ellos heredaron un poco la pasión de mi abuelo, la pasión de mi papá. Mi papá era un fanático de la náutica y su placer era prestarle la lancha que tenía de turno a su amigo Gino Reñicoli para que Gino la corriera. Y yo tengo copas ganadas por Gino, que es el padre de Jorge Reñicoli. Tengo copas, una de las principales que tengo, no por tamaño, sino por importancia para mí, es la que ganó Gino en el año 43, yo no había nacido, en Dársena Norte con una lancha un día que mi papá se la prestó. Mi abuelo vino, la familia Barbot son originarios de Burdeos, de Francia, y en una época tenían bodega y carpintería, y en una época en que Francia tenía alguna crisis económica, mi abuelo resuelve venirse a América y se sube a un barco que lo deposita en Argentina. Y él, con una francesa, forma su pareja, su familia, y tiene 9 hijos. Y tiene una carpintería en Flores y hace carpintería de obra. Pero cuando le empieza a ir más o menos bien acá, hacia 1890, por ahí, le manda una carta a su otro hermano. Le dice, mirá, en América no va muy bien, venite y vamos a trabajar juntos. Y el hermano se baja equivocado en el primer puerto después del Atlántico y se baja a Montevideo y no se encontraron más. Los descendientes de mi tío abuelo y de mi abuelo sí estamos en contacto, pero ellos no llegaron a verse en vida. Ellos formaron la familia Barbot de Montevideo, que hay dos familias de Barbot de Montevideo. Una es esa, la del hermano de mi abuelo, y la otra es de un Barbot que muchos años antes había venido con los jesuitas a la Argentina, y cuando se van los jesuitas a la Argentina en un civil que venía con los jesuitas como apoyo, él se radica en Montevideo y tiene a su vez su familia. Y fue evidentemente muy trascendente porque sus descendientes han sido escritores, tal es así que hay una calle que se llama Barbot en Colonia que pertenece a esa familia, a los descendientes de los que venían de Santa Fe. Claro, son descendientes de esa línea de Barbot.